Bienvenidos a la actividad asincrónica del curso Biología para el 19 de julio del 2026. Van a iniciar por un poco un feedback de la clase anterior, un- una retroalimentación de lo que platicamos la clase anterior con respecto a la actividad número 1, la cual consiste en que todos tienen que realizar una descripción del sistema eh, del organismo que se les ha asignado. Un ejemplo de lo que venimos platicando, de que existe una organización biológica, la cual va desde las partículas atómicas, pasando por moléculas, células, tejido, órgano, sistema y organismo, las cuales están en la categoría molecular, en la categoría celular. Lo que respecta a la categoría ecológica, eso va a ser contenido de las próximas clases. Hablamos la clase anterior de que la célula es la unidad base de estructura y función de todo organismo. Prácticamente es lo mínimo que todo organismo puede tener. Por ejemplo, si pasamos el ejemplo en el sistema circulatorio, tenemos que ir a buscar las células en las cuales conforman los tejidos sanguíneos. Eso sería lo específico. Pasando por el orden de las células, posteriormente a tejidos, luego los órganos, posteriormente en sistemas orgánicos y por último en el ser vivo individual, o sea, un organismo. Hablamos que las células tienen su estructura subatómica que conforman los átomos, moléculas, macromoléculas, organelos y lipos. Y finalmente en la célula, que es prácticamente la unidad de la vida en la cual se puede, más mínima en la cual se puede encontrar vida. Las células también tienen su estructura subcelular, con lo que es organelos que cumplen con funciones específicas, los cuales integran cada una de las células que hemos visto en ciencias naturales de la primaria, nivel medio, lo que es básico y diversificado. Y que cada organelo prácticamente es un nivel subatómico de las células, que es la unidad mínima de la vida. Posteriormente, un grupo de células va a conformar lo que es un tejido. Y a un tejido prácticamente es cuando vemos en nuestro organismo lo que pueden haber tejidos epiteliales, tejidos sanguíneos, tejidos nerviosos, tejidos adiposos, tejidos musculares. Prácticamente son todas las funciones de un sistema orgánico. Y una estructura de tejidos trabajando en una función específica conforma lo que es un órgano. Y en los órganos tenemos como ejemplo pulmones, hígado, cerebro, intestinos, páncreas, los aparatos reproductores. Y cada órgano cuando trabaja en función con otros órganos va a formar lo que es un sistema orgánico. Y tenemos como ejemplo el sistema digestivo, que se conforma por boca, hígado, estómago, páncreas, intestino delgado, intestino grueso, los cuales son órganos que trabajan en conjunto en un mismo sistema. Y por último, un organismo, que sería el nivel más alto, el cual está integrado por varios sistemas orgánicos. Y un individuo puede ser un animal, una planta, un ser humano, un virus, una bacteria, de cuales van a tener diferentes niveles. Para la actividad, ustedes pueden abarcar un tiempo prudencial. En sí, cada estudiante va a tener un máximo de 10 minutos de participación, los cuales los pueden distribuir en 2 minutos por cada nivel, que sería prácticamente algo idóneo, en el sentido de que no sea muy corta su exposición ni muy larga, para que el horario de clases, prácticamente hemos destinado 2 días de clases para esta actividad, para que no vayan ni muy apresurados ni sea muy extensa la participación de cada uno. Y cualquier duda, estoy a la orden, la pueden realizar por los medios disponibles. Y como hicimos la distribución de los sistemas, que son 12 sistemas diferentes, los cuales algunos se repiten, pero hicimos la salvedad de que los que tienen, de acuerdo al listado, los que tienen, es un sistema
orgánico repetido, pueden comunicarse entre sí y ponerse de acuerdo en referencia a qué órgano va a trabajar cada uno de ustedes. Y algunos se han comunicado y han aclarado dudas y ahí estamos a la orden para ello. Y ahora vamos a iniciar con el tema, lo que corresponde al 19 de julio, lo que es el origen de la vida. Y esto es prácticamente algo muy escueto, se podría decir, algo que tal vez puede ser inverosímil, difícil de creer o difícil de contextualizar, porque al final es un tema en el cual cada uno tiene que crear sus propias conclusiones de toda la temática. No es algo en los cuales yo voy a tratar de imponer mis creencias sobre las creencias de cada uno de ustedes, sobre la educación que ha recibido, los principios religiosos. Prácticamente es algo repetitivo en lo cual se puede concentrar en esta frase, como me contaron, te lo cuento, porque al final eso es el contenido, la información que tenemos a disposición, dependiendo de las fuentes que busquemos. Buscamos en cualquier libro, en cualquier enciclopedia o medios electrónicos, prácticamente el contenido es lo mismo y acá no vamos a investigar a profundidad todas las temáticas porque al final el curso es biología general y todas son generalidades las que vamos a hablar, porque cada tema de la guía programática podríamos abarcar horas y horas de estudio que al final es muy extenso y significativamente no nos serviría mucho para el curso. Vamos a hablar un poco de esto, el origen de la vida, que todos tenemos una filosofía propia del origen de la vida. Si creemos en Dios, practicamos ateísmo, solo somos reflexivos o armonizamos con la naturaleza, la astrología u otras ciencias aplicables en la vida natural. Prácticamente todos tenemos un concepto de ello. El tema del origen de la vida ha sido uno de los que más ha producido un desasosiego en la humanidad, ya que genera muchas inquietudes. Por ejemplo, para las culturas con mucha cultura científica, el darwinismo puede ser que ha sustituido completamente el sentido espiritual que la mayoría de nosotros hemos aprendido, los que tenemos algún principio religioso. Sin embargo, a estas personas la inquietud se engrandece al preguntarse qué mecanismos generan los avances evolutivos o qué tan difícil es contemplar el origen como un solo episodio de la vida evolutiva de los seres vivos. Por ejemplo, hemos aprendido que la creación, que el mundo fue creado por un ser supremo, en los cuales lo creemos por pura convicción personal, por medio de la fe, pero también existen otras creencias, las cuales también se debe respetar ese tipo de creencias. Tal vez puede ser muchas personas en las cuales basan sus conocimientos o su filosofía personal en pura evolución, en pura ciencia, pero de igual forma es parte del entendimiento, del conocimiento que cada uno como profesionales tenemos que, en cierta forma, contextualizar en todos los aspectos de la vida. Y todo es relativo porque cada persona al final tiene sus propias conclusiones. Una mínima reflexión, por ejemplo, de todos, hay muchos autores que han escrito acerca, pero hay uno que aparece aquí en el folleto, en el cual les he compartido en Classroom. Pueden ustedes estudiar más acerca de este tema. Por ejemplo, Zamorano Ponce en el 2004 menciona que la vida tiene un origen y es una idea muy arraigada en las antiguas tradiciones filosóficas y religiosas. Prácticamente es un asunto personal en el cual cada uno tiene que encontrar un sentido a ese contexto. Y la formación de cada persona se mantiene firme ante la influencia de cualquier conocimiento. Por ejemplo, acá ustedes en el curso de filosofía específicamente, puede ser que ustedes lleguen a tocar temas muy profundos en los cuales se vea contradictorio a lo que ustedes han aprendido, pero al final ustedes tienen que mantenerse firme ante los nuevos conocimientos, porque al final esto es didáctico, todo es con fines didácticos, en lo que se abarca en cualquier materia y todo es relativo, encontrando que cada persona tiene prácticamente sus conclusiones ante cualquier contenido. Samuel Ponce, como les había mencionado, menciona que la vida tiene un origen, es una idea muy arriesgada a las antiguas tradiciones filosóficas y religiosas, siendo una concepción de que se nos suele ofrecer bajo la forma de creencias de una creación sobrenatural.
Entre las teorías principales del origen de la vida se pueden comentar la teoría de la evolución y la teoría creacionista. Entre las principales teorías del origen de la vida se pueden comentar teoría de evolución, teoría de la creacionista, y todo lo que menciona acerca del origen de la vida siempre caerá en la especulación. Eh, este autor, Zamorano Ponce, menciona que se debe enfatizar que lo que la ciencia ofrece en este terreno es el fruto de un afán sistemático de un valor incalculable para la humanidad, que se ha debatido por los siglos entre dos imperialismos, lo que es la ciencia y la religión. Y el término evolución se usa principalmente en biología para hacer referencia a los cambios que sufren las especies a lo largo del tiempo. Diversas teorías han intentado explicar cómo surgieron y evolucionaron las especies desde puntos de vista religioso y explicaciones científicas. Entre las principales teorías, el concepto significativo del curso de biología general, destacan propuestas, por ejemplo, la primera que vamos a tratar, la teoría evolucionista, dos principales autores, a Jean-Baptiste Lamarck y a Charles Darwin, que prácticamente, si ustedes investigan acerca del evolucionismo, son la referencia, y la vamos a comparar un poco sobre el creacionismo, en los cuales se encuentra prácticamente la descripción del creacionismo en los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis. Prácticamente vamos a basar nuestros contenidos en este tema del origen de la vida sobre esos aspectos. Y al final, como les recalco, cada persona debe reflexionar para así encontrar su propio camino hacia la verdad. Y empezamos con Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck y Charles Darwin prácticamente son las referencias del evolucionismo. Todos coincidieron en que la creación del universo fue por ciencia, fue por evolución de especies, por adaptación, y cada uno propuso sus propios fundamentos para, en cierta forma, anular en sí el creacionismo. De igual forma, el creacionismo en los cuales les mencionaba, que nos da una referencia en el libro de Génesis en capítulo 1 y 2, los cuales también aprovecho el espacio porque existe una actividad, la actividad número 2, las cuales pueden revisarla en Classroom, la cual hay indicaciones en las cuales debemos hacer una actividad sobre estos capítulos. Se va a publicar en Classroom y si hay alguna duda pueden comunicarse con mi persona para ahí recibir asesoría acerca de la duda que tengan. La teoría creacionista ha brindado explicaciones acerca de la evolución de las especies basada en la creación divina. Prácticamente no hay otra explicación de que fue un creador que en un lapso de tiempo, 7 días, hizo todo lo que podemos ver, animales, plantas, el agua, el cielo, el universo, prácticamente es algo que se necesita tener a cierta manera un poco de convicción personal, un poco de fe, la cual la fe es algo de que uno cree en algo que no ve, pero lo puede percibir. Y como ejemplo, por ejemplo, relato la creación, capítulos 1 y 2 del Génesis, los cuales hay una actividad específica. Pueden ustedes leerla en Classroom o en el folleto número 1 de contenido, los cuales vamos a profundizar. Que un resumen de que fue todo lo que podemos ver fue creado en 7 días. El primer día fue lo básico, la luz y la oscuridad, las aguas, por ejemplo, la vegetación, el universo, todos los seres que viven tanto en el cielo, en la tierra, y también incluyendo al hombre que lo puso como el ser superlativo, se puede decir, el que dominaba prácticamente todo lo que existía en la tierra. Y este contenido escapa del entendimiento humano, creer es un acto profundo de fe y no existe otra explicación, que la inspiración solo tiene un sentido si se tiene en cuenta la intención del autor inspirado. Quiere decir que cada uno tiene, si tiene principios religiosos, principios cristianos, va a tomar como referencia esta, si no los tiene, igual se respetan de la misma forma que se respetan nuestras creencias. Eso es prácticamente y en lo que abarca la teoría creacionista, en la cual todos tenemos una noción
como la vamos a profundizar en la actividad, vamos a hablar específicamente de las teorías que propusieron los dos autores de lo que es la propuesta de la evolución. Y la primera es la teoría de Jean-Baptiste Lamarck, que es la teoría propuesta por Jean-Baptiste Lamarck, se basó en dos postulados, que la herencia de los caracteres adquiridos se basa en la ley del uso y el desuso. Para Lamarck, cuando los seres vivos individuales utilizan más o menos alguna parte del cuerpo, adquieren características morfológicas que luego se van transmitiendo de generación en generación. Al hablar de características morfológicas, quiere decir que son, por ejemplo, si son altos, si son bajitos, si tienen brazos largos, piernas cortas, todas esas características, según Jean-Baptiste Lamarck, si una generación las adquiere, las va heredando de manera sistemática a las siguientes generaciones. Y esto explica la evolución de las especies como las primeras jirafas que existieron, que prácticamente necesitaban en cierta forma para alimentarse de ramas de los árboles, alargar su cuello, y prácticamente esas características las fueron heredando, que según Lamarck existieron, todas las jirafas eran de determinado tamaño, que no tenían cuello largo, pero su cuello, a pesar de no ser tan largo, les perjudicaba a la hora de intentar alimentarse del pasto o la hierba que crecía en el suelo. Esa dificultad no era, por ejemplo, no era tan adaptable para ellos, y las jirafas, según Lamarck, prefirieron alimentarse de ramas, y eso provocó que su cuello estirara. Prácticamente, Lamarck fue el propulsor de esa variabilidad en los seres vivos. eh, y se relaciona a la necesidad que estos seres tenían de, en cierta forma, estirar el cuello, y, y por eso mismo fueron heredando esas características. Y tenemos algunos ejemplos que Lamarck expuso, por ejemplo, para fundamentar su teoría evolucionista sobre la ley del uso y el desuso. Y como hemos mencionado, de las jirafas que crecían en terrenos áridos sin pasto, y los obligaba a comer de las hojas de los árboles en vez de esforzarse a comer de la hierba que crecía en el suelo. De igual forma me fundamenta también su teoría, igual el oso hormiguero, que prácticamente, y la ballena, que al no tener necesidad de usar los dientes, prácticamente ellos dejaron de usarlos y ya no los necesitaron. Prácticamente el oso hormiguero se alimenta estirando la lengua, y de tanto estirar la lengua prácticamente le fue creciendo también la misma, y, y ellos se alimentan de esa forma. Por eso es de que ya no necesitan masticar. Igual las ballenas solamente se encargan de encontrar su alimento al tragar lo que ellos se alimentan, y no utilizan dientes. Por eso, según Lamarck, tanto como las jirafas que necesitaron estirar el cuello, estos animales, como no usaban dientes, ya no les necesitaron. De igual forma menciona a las aves y al ejemplo que de alimentarse de las aguas, tener la ansiedad de ir a un río, a un lago o al mar a buscar alimento, en sus patas crecieron unas membranas interdigitales, las cuales les permitían de esta forma nadar o flotar en las aguas. Igual el oso hormiguero, que les mencionaba que el uso de la lengua, no tiene dientes, simplemente una lengua larga, la que le permite en cierta forma sí absorber todos los insectos que pueda. Y el ejemplo de los topos, que los topos son que viven en cuevas, únicamente tienen uñas largas en las cuales les permite para abrirse paso en la tierra, y tienen ojos, pero no son realmente invisibles, no, parecen invisibles, como que no tuvieran ojos, pero al no tener la necesidad de usar los ojos, prácticamente no les crecieron. Esa era la teoría que tenía Lamarck sobre el uso y el desuso. Eh, y estos son prácticamente los dos postulados de Lamarck.
En la primera corresponde que es una ley de la acción del medio de adaptación. Prácticamente se adaptaron a las circunstancias, tanto las jirafas, el oso hormiguero, las aves, el topo. Y la segunda es el postulado de la herencia de los caracteres, que al acostumbrarse a vivir de esa forma ya no necesitaban esas características y las generaciones siguientes nacieron con las mismas características. Prácticamente no, en la actualidad no es tan lógico aceptar esta teoría, porque al final tienen, por ejemplo, los topos tienen ojos, aunque no sean visibles, los utilizan, pero ellos saben cuándo lo utilizan. Al igual que existen jirafas de cuello largo, puede ser de que prácticamente no es algo sensato creer que esas características las adquirieron estirando el cuello, simplemente según mis principios, este es un comentario personal, prácticamente cada especie nace como es, simple, de acuerdo a la creación. Pero igual forma, como les comentaba, es un tema en el cual debemos comentarlo. Tal vez debatir sería algo ilógico, porque igual forma la naturaleza es perfecta. Y en este caso, la que hace imperfecto todo el sistema del natural es prácticamente el ser humano. Y más allá de evolucionar, todos los seres vivos se han adaptado, inclusive a utilizar o no utilizar un órgano para vivir. En este aspecto, quienes han sufrido de apendicitis, que han tenido que pasar por la cirugía del apéndice, el apéndice es un órgano, pero de igual forma el cuerpo se ha adaptado a utilizarlo o no utilizarlo. Existen referencias, por ejemplo, en animales. Hay animales que se alimentan de hierbas. Ellos tienen, por ejemplo, un órgano que se llama ciego, que es el encargado de procesar los nutrientes de las plantas. Se cree que el apéndice en un tiempo también hizo la misma función en el ser humano. Pero el ser humano, al iniciar su dieta alimenticia en base a proteínas y carbohidratos y no a fibras como los animales, dejó en cierta forma de utilizar o depender específicamente del apéndice y logró una adaptación a cierta forma no utilizarlo. Porque en la actualidad el apéndice segrega algunas, por ejemplo, tiene su función digestiva, pero al final, si existe una alteración en el funcionamiento, es más de riesgo que de aprovechamiento para el hombre. Prácticamente decir que la evolución se podría sustituir por lo que es una adaptación al medio. Acá, por ejemplo, en la teoría de Charles Darwin, tiene más consenso dentro de la comunidad científica, basándose en el concepto de la selección natural. A diferencia de lo que Jean-Baptiste Lamarck proponía, tienen algunas diferencias respecto a lo que defendía. Por ejemplo, si nos pasamos en el ejemplo de las jirafas, que Lamarck decía que el cuello largo de las jirafas es porque tuvieron la necesidad de alargar el cuello para alimentarse de las ramas. Pero según Darwin, en el principio del universo, habían jirafas con cuello largo y habían jirafas con cuello corto. Y al final, solo las jirafas con cuello largo fueron las capaces de sobrevivir a las circunstancias. Y las jirafas con cuello corto, al no poder alimentarse de la hierba del suelo ni las hojas de las ramas de los árboles, entonces prácticamente tendieron a desaparecer porque murieron de hambre. Ese prácticamente fue el fundamento de que no se evolucionaron, no estiraron el cuello, simplemente con solo las de cuello largo fueron las capaces de sobrevivir al ambiente que tenían. Según el fundamento de Darwin, los individuos de una misma especie presentan ligeras diferencias asignadas aleatoriamente. Algunas de ellas pueden presentar ventajas o desventajas que las hacen más o menos capaces de sobrevivir a diferentes ambientes. A diferencia de Lamarck, afirmaba que las jirafas estiraban el cuello para alcanzar comida, lo que les comentaba, y luego transmitían las características a los hijos. En la selección natural que expone Darwin, que únicamente las jirafas de cuello largos fueron las que sobrevivieron y se adaptaron de mejor manera al ambiente, al punto que las jirafas de cuello corto se extinguieron totalmente. Y esto aplica a todas las especies, porque
si analizamos el punto de los dinosaurios sí existieron porque existen muestras o evidencias de que esa especie sí existió. Inclusive en Guatemala hay un museo acerca de estos animales. Pero ¿cómo desaparecieron? La teoría es de que los dinosaurios no eran animales acuáticos, pero tampoco eran terrestres al 100%. Habitaban en lugares donde había agua en abundancia, ríos, lagunas, porque ellos tenían su base alimenticia sobre esos tipos animales que existían en esos ambientes. Pero desde el punto de vista religioso, en el capítulo de sí, en el libro de Génesis se nos menciona de que hubo un diluvio en el cual prácticamente modificó la tierra en su totalidad, y como los dinosaurios eran prácticamente de manos cortas y patas largas, hubo un momento en los cuales no pudieron ascender las montañas más altas por protegerse del agua, y tampoco pudieron nadar en las aguas que se habían acumulado. Prácticamente ese es tal vez un análisis muy superficial sobre ese evento histórico, sobre la desaparición de los dinosaurios, pero finalmente pasó lo mismo que menciona aquí Darwin. Fue una especie en la cual no pudo adaptarse a las circunstancias del ambiente que ese momento se estaba modificando, debido a que podían vivir en el agua, pero no una excesiva cantidad. Podrían vivir en la tierra, pero no tenían el diseño físico para escalar montañas, porque su cuerpo era muy grande y no tenían el equilibrio para prácticamente caminar en superficies muy inclinadas. Puede ser una teoría. Al final cada uno puede fundamentarse y crear su propio criterio. Este es prácticamente un análisis que hago así superficialmente de lo que, comparando la teoría de Darwin y la teoría de Lamarck. Charles Darwin hizo su investigación sobre su postulado de la evolución en una isla que se llama Galápagos. Esta isla prácticamente es un archipiélago que pertenece al Ecuador, y él prácticamente hizo sus observaciones en esos lugares en los cuales hay diferentes especies animales, especialmente las aves. Y él prácticamente hizo unos postulados en los cuales nos dice que en sus observaciones de los desdentados fósiles y actuales aves de la isla Galápagos, le demostraron que las especies son variables. Distinguió entre la variabilidad definida, que son iguales en todos los individuos modificados, y las variabilidades definidas, que denominó mutaciones. Y las mutaciones las refiere como aleatorias y mínimas, y que pueden cambiar en los individuos de generación en generación. Darwin no concedió mucha importancia precisamente a lo que refería eh, Lamarck sobre las características heredadas, pero sí en cierta forma defendió que las circunstancias pueden modificar la morfología de cada especie. Según Darwin, las variaciones provienen de dos puntos: la acción del medio, la acción que concede para dicha poca importancia, y prácticamente él dice que es cuestión del azar, o de una aleatoriedad, o de una circunstancia, de que cada acción o de cada circunstancia del ambiente va a afectar directamente a una especie en específico. Y estas acciones automáticamente se van a convertir en hereditarias, porque al momento de una especie adaptarse o cambiar muchos rasgos en su morfología, prácticamente va a transmitir esos cambios a las generaciones siguientes. Puede ser diferentes adaptabilidades, por ejemplo, la base alimenticia, que se pueden alimentar únicamente de frutas, de verduras, de insectos, incluso de productos del desierto como los cactus, o simplemente de semillas. Prácticamente eh, él observar el pico de las aves mencionaba de que dependiendo la dieta en la que se alimentaban, así era la morfología de cada uno, del pico y de las alas, incluso de las patas, si tenían las membranas interdigitales o no las necesitaban. Mencionaba
que si eran útiles las características, entonces se perfeccionan cada vez más en cada especie. Mientras que si son perjudiciales, constituyen únicamente un peso a cada individuo que las tienen y prácticamente estas las van a eliminar gradualmente en las generaciones siguientes. Prácticamente se van a adaptar al ambiente en el que es más favorable vivir para cada uno. Se produce en consecuencia una duda o prácticamente una criba a la que se denomina selección natural, recordando que la naturaleza en sí es la perfección, pero también al hombre, al tener cierta interferencia en todos los ambientes naturales, también puede aplicar esta selección. En el ambiente natural, las aves sobreviven, sobrevive la más fuerte, la que se adapta, la que tiene alimento, pero también al momento de aplicar el concepto de selección natural a la influencia del ser humano, por ejemplo, los que tienen hatos ganaderos, los que se encargan, por ejemplo, de tener granjas de aves, saben de que tienen que seleccionar las mejores especies, las que se adapten sí a sus objetivos. Por eso es que existe la selección natural y la selección artificial. Y mencionaba algo también, que el hombre selecciona para su bien y la naturaleza también lo hace para el bien común de todas las personas. Básicamente sería lo que es los dos postulados de la evolución, tanto de Lamarck como de Darwin, los cuales son la referencia, tomando en cuenta los tres aspectos que difieren, de que uno se basa en las características adquiridas y otros que las hereda y otros que simplemente sobreviven las más fuertes, y también el aspecto del creacionismo, en el cual también está fundamentado en cada uno de nosotros, pero también a nivel de biología general tienen que analizarse estos tres conceptos. Y Pérez, un autor en el 2011, dice que el conjunto de características de todos los seres vivos se define como vida. Y al hablar de características de los seres vivos, prácticamente son todas las reacciones que uno como ser vivo puede experimentar. Por ejemplo, sensación de irritabilidad, sensación de, por ejemplo, el metabolismo, que tiene mucho que ver en todo lo relacionado al funcionamiento del cuerpo humano, el crecimiento, la homeostasis, la adaptabilidad, son características generales que todos los seres vivos deben de experimentar. En este tema de características de los seres vivos, vamos a analizar primero lo que es la irritabilidad. Prácticamente la irritabilidad es todo lo que viene a alterar un estado de sensación de tranquilidad. Prácticamente es la respuesta o reacción de todos los seres vivos a estímulos de sus ambientes internos, a estímulos de ambientes externos, y se perciben a través de los órganos de cada sentido que tenemos, y pueden ser percibidos como temperaturas, como dolor, como estiramiento, daños que podemos percibir. Por ejemplo, acá tenemos una lectura de lo que es las características que afectan a las plantas, que puede ser la falta de luz. También un exceso de luz por medio del sol también puede dañar, puede causar irritabilidad. Tiene que ser prácticamente una luz moderada. La falta de agua, el exceso de agua también afecta. Los insectos, los plagas, los hongos o bacterias. Prácticamente, si nos enfocamos como referencia a las plantas, a los seres humanos, también nos afecta cuando nos hace falta luz, cuando tenemos demasiada luz. Por ejemplo, la vitamina D se obtiene uno al exponerse ciertas horas de luz solar por la mañana principalmente, pero si estamos tipo mediodía bajo el sol fuerte, ya es dañino, ya nos irrita. Igualmente, si tenemos sed, necesitamos agua para nivelar ese porcentaje que necesitamos. También tenemos por insectos, también nos afectan las plagas, insectos, mosquitos, zancudos, una eternidad dependiendo de dónde vivamos. Existe también ese efecto de la irritabilidad por insectos, hongos y bacterias, también estamos expuestos. Y cuando falta o existe un exceso de agua, también
En el ambiente específico también puede ocasionarnos irritabilidad. La adaptación. Es la capacidad que tenemos todos los seres vivos de reacondicionarnos a los factores del medio ambiente en el que vivimos. Em, Prácticamente puede ser progresiva en tamaños, en estructuras, en comportamientos. Prácticamente la adaptación viene siendo un aspecto universal en el cual cada día la experimentamos. Por ejemplo, podemos estar nosotros adaptados a vivir en cierto lugar, por ejemplo, en nuestras casas, pero si vamos por un tiempo a otro lugar a vivir, tenemos que adaptarnos, el cuerpo va a sufrir cierto estrés, cierta irritabilidad, la cual gradualmente tiene que irla superando para lograr ese enfoque. Y las especies de los seres vivos prácticamente han logrado una adaptabilidad universal. Por ejemplo, pueden vivir en lugares áridos, en desiertos, en lugares congelados, en lugares donde existe mucho alimento, donde existe poco alimento, inclusive en lugares donde la luz del sol únicamente se puede ver 3 o 4 meses al año, que en el resto de años prácticamente es oscuro. Eh, por ejemplo, si hablar de inviernos en nuestra región, el invierno hacemos referencia cuando llueve, que en realidad técnicamente solo existe época seca, existe época lluviosa, ya en otras regiones donde se marcan las 4 estaciones del año, ya el invierno, pues hablemos de nieve, de temperaturas a -20, -30 grados Celsius, donde lugares donde quizá nos costaría mucho adaptarnos, ya que nuestro cuerpo, nuestros organismos, nuestros órganos, especialmente los pulmones, no estarían en capacidad de respirar a esa temperatura, pero en un proceso gradual se puede hacer. De la misma forma, si nos vamos a un desierto, donde hay personas, seres humanos que se han adaptado a vivir a temperaturas arriba de los 45 grados Celsius, que también de alguna u otra manera se han adaptado a esas circunstancias. Y es una característica principal de todo ser vivo. La reproducción, que es el proceso biológico por medio del cual los seres vivos forman nuevos individuos semejantes a ellos, que además de continuar la especie, reemplazan los que se van desapareciendo. Tenemos dos tipos de reproducción, que puede ser reproducción asexual y reproducción sexual. La reproducción sexual es donde existe la participación de gametos masculinos y femeninos que al unirse por medio de la fecundación forman lo que se llama un huevo o cigoto, el cual es donde va a gestarse y se inicia el proceso de gestación para un nuevo ser. Eso va a pasar prácticamente en los mamíferos. eh, en las aves, en todos los seres vivos, que se necesita de un gameto, de un género femenino y un género masculino, el cual se necesitan unirse para formar nueva vida. Es una reproducción sexual. En la reproducción asexual es la que se lleva a cabo sin la participación de gametos. Únicamente son células reproductoras en las que emplean los organismos menos evolucionados como son las bacterias, los protozoarios. Realmente tienen la capacidad de reproducirse por sí mismas. En este momento, como son características de los seres vivos, únicamente vamos a ver esas generalidades, pero ya al momento de ver lo que es los contenidos sobre genética, vamos a profundizar un poco acerca de la función que realiza cada gameto y cuál es la función prácticamente de cada una de ese proceso, desde el proceso de la fecundación que el proceso de la gestación y en este caso eh, la formación de nuevos seres. Y esto prácticamente es una característica que permite mantener viva las generaciones, ya que prácticamente pueden existir algunos cambios de acuerdo a la adaptabilidad que tiene cada ser vivo en diferentes ambientes en los que puede vivir, pero prácticamente la base es la misma. Continuando con el tema de características de los seres vivos, tenemos el metabolismo, que es el conjunto de procesos mediante los seres vivos transforman y aprovechan la materia y energía.
Por ejemplo, estas acciones que del cuerpo humano realiza son importantes, ya que son reacciones químicas en las cuales son reguladas por enzimas que son conocidas como catalizadores químicos. Y un catalizador químico es el que ayuda en el proceso de que todo alimento, todo nutriente sea aprovechado por el cuerpo humano. Existen dos tipos de metabolismo, el catabolismo y el anabolismo. El primero, el catabolismo, es el proceso que transforma las sustancias más complejas en sustancias más simples. Prácticamente degrada todo alimento que consumimos a sustancias aprovechables para cada órgano del cuerpo humano. El ejemplo clásico, por ejemplo, es la digestión de alimentos al degradarse por azúcares simples, como los aminoácidos, los ácidos grasos, todos los que proporcionan energías a las células de un ser vivo. El anabolismo es el proceso por el cual las sustancias más simples se convierten en otras más complejas. Y prácticamente un ejemplo de tenemos que es la síntesis de carbohidratos, lípidos, proteínas, que a su vez forman células y tejidos que promueven su crecimiento. Prácticamente el catabolismo es para nutrir cada célula y el anabolismo es para crear nuevas células que las cuales permiten que el cuerpo humano se mantenga o crezca de tamaño o de crezca en funcionamiento y mejor y va regulando prácticamente todas las eh, acciones naturales que cada órgano realiza. Los dos son importantísimos porque el metabolismo, cuando no existe un equilibrio en ello, es donde prácticamente el cuerpo experimenta algunas enfermedades. La clásica es, por ejemplo, cuando el cuerpo produce mucha glucosa o cuando no produce glucosa, cuando no tiene un balance por ejemplo, en la construcción de en la desintegración de lípidos, en los cuales las venas se saturan y es lo que pasa comúnmente como triglicéridos, que es una parte de grasas en las cuales no se degradan completamente y vienen a afectar en sí todo el sistema circulatorio. Prácticamente el metabolismo es el perfecto funcionamiento del cuerpo humano y cuando existe una alteración sobre ello es donde se debe de suplementar o de realizar acciones correctivas que prácticamente son de por vida porque el metabolismo ocurre a diario, el cual si no funciona bien el cuerpo humano, no funciona nada. Si una parte de todo el organismo está alterada, va a afectar a otro y prácticamente es donde el cuerpo al final, si no tiene equilibrio, tiene que adaptarse a vivir de esa forma también. Así como se adapta a vivir en otros ambientes, se adapta a que el cuerpo también sea en cierta forma suplementado por nutrientes o en este caso medicamentos que activen ciertas células del cuerpo para que funcionen bien. En lo que respecta a las plantas, el metabolismo se realiza en lo que se llama fotosíntesis, en la cual interviene la luz solar como base alimenticia, donde la planta absorbe dióxido de carbono del ambiente y produce como desecho, se podría decir, como un producto de ese proceso de consumir dióxido de carbono, produce oxígeno. Y todo ese proceso de fotosíntesis ocurre a nivel celular dentro de las plantas y produce savia, la cual es absorbida por las raíces, que serían los nutrientes, en los cuales les permite para crecer o para producir algún fruto. Porque si tomamos en cuenta algunos frutos, por ejemplo, como los tubérculos, hablemos de papa, la zanahoria, prácticamente todos los productos que se dan bajo la tierra son tubérculos en los cuales absorben esos nutrientes por las raíces y los van acumulando. Si el producto, si no son tubérculos, por ejemplo, si son, por ejemplo, alguna planta como gramíneas como maíz, frijol, todos esos nutrientes van directamente a los frutos que producen. Y es el proceso de metabolismo que cuando la planta absorbe dióxido de carbono es prácticamente cuando está respirando y cuando está exhalando es cuando libera oxígeno. Y todo ese es el metabolismo que se produce a nivel de las plantas. Otra característica fundamental de los seres vivos es el crecimiento,
y es cuando los seres vivos aumentan progresivamente de tamaño, hasta alcanzar los límites característicos de cada especie. Por ejemplo, un límite de tamaño de un guatemalteco va a ser totalmente diferente al límite del tamaño característico que tenga un europeo o que tenga, bueno, los asiáticos se parecen mucho a nosotros, pero también hay especies, por ejemplo, los seres humanos, dependiendo de nuestra genética, son más altos, otros más bajos. El promedio de estatura, puede decir, en Guatemala, si nos basamos a datos estadísticos, puede ser entre 1,60 hasta 1,70 y algo máximo. Ya hay personas que miden 1,80, 1,90, pero prácticamente no son muy... eh, esos datos de esa estatura en Guatemala no son muy comunes. En cambio, en otros países lo normal es medir 1,80, 1,90, inclusive hasta 2 metros y algunos centímetros. Pero esas son las características del tamaño de cada especie. Y el crecimiento es una reacción del efecto que tienen los nutrientes adquiridos proveniente de todos los alimentos que consumimos. Bueno, aquí existe esta otra teoría. Puede ser que nosotros, siendo guatemaltecos, nos alimentamos con la dieta que tienen en otros países, puede hacer que ese efecto se vea reflejado en nuestras características. Y es lo que se relaciona al crecimiento. La homeostasis. Y la homeostasis es la capacidad de todos los seres vivos de mantener el equilibrio biológico de su interior por medio de los mecanismos homeostáticos, en forma de independiente de las variantes externas e internas. Cuando hace calor, el cuerpo suda para regular temperatura corporal. Cuando hace frío, se metaboliza todas las reservas de energía para que el cuerpo pueda mantener el calor necesario para que lo mantenga vivo. De lo contrario, la homeostasis, por ejemplo, un concepto contrario es la poiquilotermia, la cual eso sucede a nivel de anfibios, de reptiles y de peces, que ellos van a depender de la temperatura del medio. Por ejemplo, como ser humano, uno es capaz de estar vivo en un clima congelado porque el cuerpo internamente va a tener una temperatura balanceada. Si vamos a un desierto, puede ser que haya mucho calor alrededor, pero el cuerpo va a tener una temperatura también porque va a empezar a sudar y esa es una refrigeración que el cuerpo hace por sí mismo. Pero en los peces no sucede eso. Ellos van a vivir si la temperatura del agua es adecuada a lo que ellos necesitan. Si es muy fría o es muy caliente, los peces, por ejemplo, no tienen la capacidad de mantenerse vivos porque ellos, como no tienen la homeostasis, no que tienen lo que se llama poiquilotermia, ellos no pueden internamente eh, mantenerse vivos porque el cuerpo no está capacitado para refrescarse y tampoco está capacitado para generar calor por medio de las reservas de energías o de calorías que puede tener el cuerpo. En cambio, los seres humanos sí tenemos esa capacidad y ese proceso se le llama homeostasis, en los cuales no importa si el clima es frío, si el clima es cálido, el cuerpo siempre va a tener una temperatura estable. Si comparamos un ejemplo así a nivel de, por ejemplo, en la mecánica sucede eso, de que los carros tienen un sistema de enfriamiento interno en el motor por medio del radiador, por medio de todo lo que lleva, no importa si hay frío afuera, el carro tiene la misma temperatura, si hay mucho calor, el carro va a tener la misma temperatura. Prácticamente la temperatura que marca un automóvil, un vehículo, es interna, va a depender por sí solo. De igual forma, los seres vivos también tienen esa característica y es lo que hace adaptarse a diversos ambientes. Este ha sido prácticamente la temática para este día. Es por medio del recurso de una clase asincrónica en la cual están los temas que tocaban para, respecto a la guía programática. El próximo domingo vamos a finalizar con los temas que es de método científico
y por último, los virus y sus características. Y va a ser prácticamente los únicos temas que harían falta para la primera evaluación parcial, los cuales van a publicarse en Classroom. Por favor, estar pendientes de ello. Y cualquier duda que surja, pueden comunicarse con mi persona por los medios disponibles. Estamos a la orden con cualquier tarea y muchas gracias por apoyar esta actividad y que disfruten durante la semana y estamos a la orden para cualquier duda que tengan.